Hola Florecita, bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, un espacio para ser y para florecer. Un podcast mágico y profundo de mis autoobservaciones viviendo la vida floreciendo en el intento. Aquí nos encontraremos con la magia infinita que habita dentro de nosotros a través del fluir místico de la vida, para vivirla de forma más amable con nosotros y con nosotras mismas, con la tierra y con los otros seres. Yo soy Dharma, escritora, yogi y podcaster mística, y para mí es un honor estar contigo hoy reflexionando y conversando acerca de que merecemos aceptar la magia de la vida. Y yo quiero saber por qué la resistimos, por qué la evadimos, por qué intentamos controlarla. Si la merecemos, si yo merezco la magia de la vida y tú también mereces la magia de la vida. Quiero hablar de este tema porque siento que yo me resisto a aceptar la magia de la vida. Me resisto a aceptar que las cosas pasan por algo. Durante muchos años incluso me resistí a tejerle sentido, a saber, a entender, a comprender, a aceptar que yo soy quien puede dar sentido al significado de mis acciones, al significado de mis palabras, al significado de los sucesos que ocurrían en mi vida. Quiero hablar de este tema porque he notado que no es solo algo que me pasa a mí, esto de que me cuesta aceptar la magia de la vida. Siento que en general a muchas personas, sobre todo personas sensibles y empáticas, nos cuesta aceptar la magia de la vida, lo que yo he llamado la magia de la vida, que vamos a definir ahorita más adelante. Aparte porque siento que aceptar la magia de la vida es uno de los ingredientes, si no el más importante, de vivir una vida amable y de construir un mundo más amable. También quiero hablar de este tema porque para mí hay una conexión directa entre resistirnos a aceptar la magia de la vida y no aceptar la magia que existe en nosotros mismos, en nosotras mismas, y no reconocer nuestra magia interna, no conectar con nuestra magia interna y no actuar desde esa magia y honrando esa magia. Y finalmente quiero hablar de este tema porque siento, justo con el título, justo quiero hablar del tema de sentir que no merecemos, o más bien de concentrarnos en el hecho de que sí merecemos la magia de la vida, porque siento que la razón por la cual evado la magia de la vida o me resisto a ella es porque siento, en una parte de mí siente que no la merezco. Por eso, en este capítulo vamos a empezar por definir qué es la magia de la vida. Luego vamos a responder a la pregunta ¿por qué nos resistimos a ella? Finalmente, ¿por qué no nos merecemos? Y 3 pasos para aceptar la magia de la vida. Si comenzamos por responder ¿qué es la magia de la vida? Lo primero que me llega al cuerpo es que es la vida misma sucediendo. También se trata de habitar en este planeta, estar aquí y ahora en la Tierra, la magia de estar vivos, de estar vivas. Por otro lado, si pensamos en que estamos en este planeta, tenemos que pensar también que nuestro planeta está en un universo. Y eso también hace parte de la magia de estar vivos, de estar aquí y ahora en esta tierra, en este cuerpo. La magia de la vida también es lo que normalmente consideramos mágico, que más que una definición estricta de lo que es la magia o lo que es mágico, es lo que se siente mágico. Y cuando hablo de lo que se siente mágico, recuerdo mucho lo que vi en la universidad cuando estaba estudiando la teoría del terror, porque yo estudié literatura, entonces analizábamos distintos estilos, distintas corrientes literarias. Cuando estaba estudiando horror y terror, hablábamos de lo sublime, del sentimiento de lo sublime, que es un sentimiento entre miedo y sorpresa y un poquito como de identificación que nos trasciende, y es lo que sentimos cuando vemos un atardecer, cuando vemos un amanecer, cuando vemos las olas de un océano inmenso, cuando vemos el mar por primera vez, y es esta sensación de estupefacción, como quedarnos sin palabras de lo grande y de lo hermoso y de lo mucho más grande que nosotros y sorprendente que es algo.
Lo sublime está dentro de un sentimiento de miedo, pero que no llega a ser rechazo, porque la sorpresa, la curiosidad es contraria al miedo en nuestro cerebro. Entonces es ese momento en donde podríamos estar muy asustados, pero hay un factor de belleza, hay un factor de sí, de belleza, de que el acto es demasiado bello, no lo podemos aceptar porque es demasiado grande, demasiado bello, demasiado impresionante. Y entonces en lugar de sentir miedo ante algo tan grande, en lugar de sentir miedo ante algo que evidentemente nos demuestra que somos muy pequeños o que somos mortales, lo que sentimos es curiosidad y sorpresa. Y eso es lo sublime. Y para mí el sentir la magia, el sentir que la vida es mágica, tiene mucho que ver con estar en contacto con lo sublime. Y necesariamente si hablamos de una sensación, de un sentimiento, de una emoción, estamos hablando de cosas que experimentamos en nuestro cuerpo. Al final nuestro cerebro solo conoce nuestro cuerpo, nuestro cerebro solo recibe lo que nuestro cuerpo percibe y conoce lo que nuestro cuerpo le dice y trata de adivinar lo que las señales de nuestro cuerpo significan. Y aquí tenemos dos puntos más de lo que para mí significa la magia de la vida, y es la conexión con nuestro cuerpo, evidentemente, porque no estaríamos vivos aquí en la tierra si no estuviéramos en nuestro cuerpo. Y la segunda es la capacidad de tejer sentido, la capacidad de atribuir significado a hechos, palabras, personas, sensaciones, sentimientos, y tejer esas palabras entre ellas para conformar un sentido, tejer significados, construir significados y luego entre ellos construir sentido. De manera que si fuésemos a dar una respuesta corta a la pregunta ¿qué es la magia de la vida?, responderíamos que se trata de la vida misma sucediendo, siendo siempre cambio, y también cómo nos sentimos frente a esos cambios, cómo habitamos esos cambios en nuestro cuerpo, cómo habitamos esos cambios que suceden aquí en la tierra con respecto a los cambios que suceden allá en otros tiempos, en otros ritmos, en el universo entero. Y la magia de la vida es también nuestra capacidad para llenar de significado, o más bien para pintar de significado esos cambios, esas fluctuaciones, ese habitar nuestro cuerpo a través de las olas de la vida, y cómo esos significados que vamos construyendo se tejen entre ellos como una balsita, una red que nos sostiene a través de las olas de la vida. Para mí esa es la magia de la vida. Pero honestamente, cuando yo decidí hacer este episodio de Flores en el Intento, la razón por la cual saqué la frase, la palabra merezco la magia de la vida, era porque yo sentía que cada vez que yo sentía una señal, una coincidencia, una sincronía, digo coincidencia pensando en algo que podría catalogarse como una coincidencia, pero que en realidad está súper conectado, conectada a otra cosa, y entonces la forma de tejerle significado a esa cosa, es decir, aquí esto no puede ser coincidencia, no hay casi probabilidades de que esto ocurra, entonces tiene que ser una sincronía. Cada vez que yo estaba en una situación en la que me sentía abrumada frente a la incertidumbre, o en una situación en la que sentía que estaba fluyendo y creando y que me sentía completamente conectada conmigo misma, o en una situación en la que veía grandes cambios suceder a mi alrededor y suceder bajo mis pies, pasaban esta especie de mensajes que yo sé que ahorita que lo hablo ya no suena tan fuera de lo común porque ya el mundo de la espiritualidad es muy popular, pero cuando yo era niña y mi nombre es Dharma y nunca me cambié el nombre, mis papás me pusieron así desde siempre porque mis papás son hippies, entonces las cosas que leían, las cosas que hacíamos caían todas dentro de este marco de lo que es holístico, de lo que es alternativo. Y cuando yo era niña, en el país en el que yo nací, eso era mal visto, porque todo era hipercatólico y muy cerrado. O bueno, esa más bien no quiero generalizar, pero esa fue la experiencia que yo tuve. Entonces, hablar de señales, hablar del universo, hablar de mensajes del universo, hablar de canalizaciones, hablar del astral,
hablar de las auras, hablar del cuerpo energético, hablar de chakras, cualquier cosa era vista como algo malo, como algo que pertenecía al lado malo de la vida, porque no quiero usar términos esotéricos que han sido tergiversados desde el catolicismo, pero lo veían todo esto como algo satánico. Y ya sabemos que en esotérica satánico significa hipermaterialista y que luciférico significa la luz en sombra, bueno, el ángel caído, todo ese impulso de conciencia de las emociones en sombra. Perdón por esa tangente, pero quería aclararlo. A lo que voy es que cada vez que yo sentía como que el universo me mandaba señales, como que me llegaba a través de un libro un mensaje preciso con las palabras exactas de mi cabeza sobre lo que yo estaba preguntando en ese momento. Cada vez que quizás yo quería sacar un mensaje del oráculo y el mensaje era súper claro y preciso, y si volvía a sacar las cartas volvían a salir las mismas cartas y las podía sacar 5 veces y salían las mismas cartas. Cada vez que sentía que en mi camino se había cruzado una persona que se sentía como un ángel, una persona que nunca había visto antes, que nunca volvía a ver y que me traía un mensaje preciso. Cada vez que me pasaban este tipo de cosas, yo buscaba distraerme, yo buscaba coger el celular, yo buscaba sobre todo coger el celular y volver a la densidad de la tierra, que la densidad de la tierra es mucho el deseo de cosas materiales, de una vida en específico. La densidad en la tierra también está compuesta por la comparación, por todos los miedos, todas las culpas, todas las vergüenzas. Entonces yo sentía que cada vez que tocaba esta sensación de lo sublime, buscaba distraerme, o sea, como que evadía la sensación de estar en presencia ante la magia de la vida. Y digo ante porque aunque estamos en presencia en la magia de la vida y la magia de la vida nos habita, en este caso cuando estamos como contemplando una sincronía o un suceso sublime, estamos ante ese suceso. Y bueno, como yo estaba viendo este patrón en mí, el hecho de que buscaba distraerme cada que la magia de la vida se manifestaba de esta manera en específico en mi vida, quise hacer este episodio. También porque tuve una reunión creativa con Merlina. Merlina, si estás viendo esto, dime en comentarios. Y Merlina es una persona que encuerpa su merecimiento de la magia de la vida. Ella toda ha aceptado que es mágica y que la vida es mágica y vive coherentemente con esta aceptación, con esta declaración de mi vida es mágica, la vida es mágica, la vida está llena de experiencias místicas. Yo soy un alma en este cuerpo, he vivido otras vidas, he sido maga en otras vidas, yo aquí y ahora soy mágica, etcétera. Y al tener contacto con ella me di cuenta de la resistencia que yo sentía a posicionarme así, a decir, sí, es que yo llevo más de una década meditando y sintiendo este amor supremo. Yo llevo todos estos años escribiendo y en los últimos años eso se volvió una cosa que yo no puedo explicar porque me llegan mensajes a través de la escritura. Sí, yo llevo todo este tiempo entendiendo las cartas de forma intuitiva y sintiéndolas y escuchándolas, y para mí se ha vuelto una práctica de mi día a día que vivo con mucho amor y es un vínculo con las distintas cartas que tengo. Sí, es que yo he hablado con los árboles, hablo con las plantas y necesito estar en un lugar natural porque siento que ellos tienen mucho para decirme y que yo tengo mucho por aprender. Yo sentía y siento una resistencia a volver esta mi narración principal, a volver esta mi verdad. Y a partir de esa resistencia quise preguntar, bueno, ¿será que a otras personas esto también les pasa? Y no sé bien cómo llevar el tema, no sé si simplemente preguntarles, ¿te pasa? ¿Te resistes a la magia de la vida? Y conforme pasaban los días me di cuenta que debía ser un tema completo, porque ni yo era la única que se resistía
y las otras personas que también sentían esa resistencia parecían entrar en los mismos bucles de confusión, miedo, sensaciones intensas e incómodas que yo. Así que bueno, por eso aquí está este episodio y con esa introducción damos paso a responder a la pregunta: ¿por qué nos resistimos, evadimos e intentamos controlar la magia de la vida? Cuando canalicé esta respuesta, estaba leyendo el libro Cómo no hacer nada de Jane Addell, creo que se llama así. Bueno, es un libro que habla mucho acerca de la economía de la atención y del reclamar nuestra atención o realmente apropiarnos de nuestra atención como un proceso de empoderamiento, como una revolución en pro de una vida más amable. Ha sido un libro hermoso, apenas voy como en la página 50 y siento que ya me cambió la vida. Consecuentemente, la primera razón que encontré, la primera respuesta a esta pregunta es la economía de la atención. Ya voy a ir punto por punto, pero te voy a decir primero los puntos. Primero, la economía de la atención. Segundo, el adoctrinamiento. Tercero, la culpa, la insuficiencia y la vergüenza. Y la cuarta, el miedo, que se ramifica entre miedo a la muerte y miedo a la locura. Empecemos con el primer punto, que sería la economía de la atención. En este momento siento que ya miles de sociólogos, miles de videoensayistas han hablado de la economía de la atención y realmente para mí ha sido un término nuevo porque hace unos 4 meses mi atención estaba muy enfocada en estudiar teoría empresarial y en estudiar mercadeo y marketing digital y marketing de contenidos, porque sentía que eso era lo que mi empresa de yoga y bienestar Hierbabuena, nuestra empresa, porque es de mi esposa y mía, sentía que eso era lo que necesitábamos. Es la respuesta inmediata que todo el tiempo nos enseñaron. Si quieres tener una empresa, si quieres ser exitoso con tu empresa, pues tienes que estudiar los pilares del conocimiento de la teoría empresarial, y si es un negocio digital, uno de esos pilares, si no es que el más importante, es el marketing digital. Así que yo me pasé como 2 años estudiando marketing y esa es una historia para otro podcast porque realmente aprendí muchas cosas en sombra, porque el marketing tiene una sombra bien fuerte, una sombra hipermaterialista bien fuerte, que siento que no he escuchado a otras personas hablar como desde un punto de vista gris, ni yéndonos al marketing es completamente malo, ni yéndonos al marketing es completamente bueno, sino como en el intermedio, qué es lo que está pasando en el marketing. Y me gustaría hacer ese capítulo, así que si te interesa, cuéntame en comentarios. Pero el término, la economía de la atención, es un término filosófico, sociológico, creo que no es económico, sino filosófico y sociológico, que se ubica más hacia el lado de catalogar al marketing como algo malo, sobre todo al marketing digital, entendido como una forma de manipular el lenguaje de las redes sociales o de operar y jugar con el lenguaje manipulativo de las redes sociales. Entonces, como este término surge de ese lugar y yo estaba enfocada mucho en estudiar en el otro lugar, que es el que plantea que el marketing es muy bueno y que te permite realmente llegar a las personas quienes necesitan tus servicios y que le permiten a las personas que le permite a las personas vivir de sus sueños y vivir en su propósito, en fin. La economía de la atención era algo que para mí aparecía como en una nubecita flotando alrededor, pero que no me había sumergido en esa nubecita, no había flotado en esa nubecita. Hasta este libro, Cómo no hacer nada. Y básicamente la economía de la atención se refiere al hecho de que en este momento en el planeta Tierra la atención es un currency, la atención es como el oro o como las piedras preciosas o como cualquier otra cosa a la que le atribuimos valor. Puede ser el dinero, la atención es dinero y hay muchas empresas, corporaciones que están constantemente peleando por nuestra atención y pelean por nuestra atención, es decir, por nuestra atención que significa dinero, que significa oro, a través de estrategias tecnológicas. Puede ser distintas formas de algoritmos, puede ser distintas interfaces, puede ser distintos rewards, distintos premios por nuestra atención, en fin. De modo que como nuestra atención ha pasado a ser este currency, esta moneda de cambio, la pregunta
quién tiene poder sobre nuestra atención es fundamental para saber si estamos siendo dueños o dueñas de nuestra propia vida, o a quién le estamos cediendo nuestro poder, o qué cosas tienen nuestra energía, qué cosas tienen nuestro poder. Y como ya he dicho, hay empresas muy grandes, corporaciones muy grandes cuyo propósito, cuyo modus operandi, que se concentran únicamente, bueno, que tienen departamentos muy grandes que se concentran únicamente en desarrollar estrategias para obtener más de nuestra atención, para obtener más de nuestra atención, que significa dinero. Esto ha hecho que nuestra atención presente una especie de fragmentación, y vemos todos los problemas de los que ya se ha hablado, como que no podemos pasar más de 20 minutos sin coger el celular, o a menos de que lo dejemos lejos en un cajón, que si vemos el celular a primera hora del día, eso hace que a lo largo del día busquemos ese estímulo, esa dopamina, porque las redes sociales, o bueno, varias redes sociales están diseñadas para generar ese modo de dopamina, que tenemos tiempos de uso de pantalla absurdos, que pasamos más tiempo en la pantalla, en el entorno digital, que en el mundo real, que nos relacionamos entre seres humanos más de forma parasocial que de forma uno a uno, en persona real, a través de comunidades en persona, a través de hobbies, a través del trabajo. Nos relacionamos más a través de redes sociales. Y la razón por la cual creo que esto tiene mucho que ver con nuestra incapacidad para aceptar la magia de la vida, o más bien la resistencia, porque no quiero ponerlo en términos de capacidad, más bien la resistencia para aceptar la magia de la vida, es que si tenemos una atención fragmentada y pasamos más tiempo en este entorno digital, donde los estímulos no son estímulos sensoriales, no estamos oliendo, no estamos sintiendo en la piel, no estamos escuchando en términos normales, sino que estamos ahí como en un universo que es bidimensional, es un portal, como dice Merlina, es un portal a la vida de otras personas, a otros lugares del mundo, pero no estamos viajando realmente, no nos estamos teletransportando en el cuerpo entero, sino que solo se está transportando una parte de nuestra mente, y muchas veces sin el acompañamiento necesario de la conciencia. Esto lo que hace es que no podamos estar en el presente, no podamos estar en presencia cuando ocurren los hechos sublimes, cuando ocurre el atardecer, cuando una mariposa llega hacia nosotros, cuando sentimos el pasto entre los pies, cuando vemos, por ejemplo, cuando yo germino plantitas, o salen bebés de plantitas, y veo cómo les van saliendo las raíces, cómo van creciendo. Si yo no le presto atención a esos detalles por estar demasiado en el celular, o por estar más en el mundo digital que en el mundo real, me pierdo de ese recordatorio de que la vida es creación constante, ese recordatorio de que la vida tiene estos ritmos lentos, sin que yo esté ahí diciéndole, hey raíz, crece, a ver, hoy creciste medio centímetro. No, la vida solita crece, la vida solita germina, la vida solita se restaura, y es una sinfonía sucediendo ante mis ojos, y yo estoy aquí y en mi cuerpo sucede lo mismo. Si yo tuviera mi atención más fragmentada, si yo no hiciera un trabajo constante por habitar mi cuerpo y estar en la realidad, en el mundo tan, pues, que se puede tocar, sentir, oler, si yo no hiciera ese trabajo, me perdería de ese contacto con la vida sucediendo a cada instante, con el milagro de la vida sucediendo a cada instante. Entonces, para mí la economía de la atención y las redes sociales y la forma como se han configurado es una razón inicial de por qué nos resistimos a la magia de la vida. Claro que nos resistimos y nos parece que la magia es este concepto abstracto y fuera de este mundo, y no racional y no objetivo, y en fin, todo lo que podamos decir que pertenece a la locura.
Claro que vamos a pensar eso si no estamos en contacto constante con lo que en realidad significa la magia de la vida. No es esto lejano, es algo que sucede todo el tiempo en nuestro cuerpo. No es algo irracional, inobjetivo, es algo que podemos ver con los ojos en la naturaleza. No es algo que nos saca de la realidad, es algo que nos adentra en la esencia de la realidad, en la esencia de la existencia. Y hablando de la esencia de la existencia, quiero pasar al segundo punto de por qué nos resistimos a la magia de la vida. Y para mí nos resistimos a la magia de la vida también por la forma como fuimos adoctrinados. Y aquí no quiero generalizar porque sé que todos fuimos adoctrinados en culturas diferentes, en religiones diferentes, sí, en distintos marcos de creencias, marcos de valor, en distintas jerarquías verticales, en distintos puntos de esas jerarquías verticales. Pero siento que cualquier tipo de adoctrinamiento, el hecho de que nos digan la verdad es una y punto final, el hecho de que nos enseñen esa verdad a punta de miedo, a punta de culpa, a punta de vergüenza, hace que todo lo que se salga de esa realidad que nos enseñaron, que todo lo que se salga de ese marco de creencias que nos metieron a la fuerza, y que nos metieron a partir de un proceso traumático. El adoctrinamiento en el cerebro se configura como un trauma porque estás constantemente diciéndole a la persona, esta es la verdad y tienes que hacer esto, si no lo haces va a pasar esto que es súper horrible y catastrófico, ¿verdad? Entonces tú tienes ese recordatorio todos los días y eso se va guardando como una memoria emocional en el cerebro. eh, y cuando la próxima vez, porque normalmente nos dicen no hagas eso, pero eso es una experiencia humana, o tienes que hacer esto, pero hacer eso va en contra de la experiencia humana. Entonces, tarde o temprano terminamos haciendo algo de eso que no nos dijeron o no haciendo algo de eso que nos dijeron, porque es completamente natural, humano y hace parte de nuestro proceso de aprendizaje y de la evolución aquí en la Tierra. Terminamos haciendo eso o no haciendo eso y nos sentimos completamente culpables o sentimos este miedo que nos devora por dentro. Y ahí se hace un trauma porque sentimos que estamos ante un momento de vida o muerte y como sentimos tanta culpa y tanta vergüenza, se vuelve como esta bolita de emociones que reprimimos, que no le decimos a nadie porque tenemos mucha culpa y mucha vergüenza, y el no expresar esas emociones y que haya sido un momento que se sintió trascendental, hace que se marque en el cerebro como una experiencia traumática y con toda esa memoria emocional de los momentos en los que nos estaban enseñando esa información, iba a decir ese conocimiento, pero no, esa información a partir del miedo. De manera que el adoctrinamiento sin duda hace que no podamos aceptar nada de lo que está por fuera de ese adoctrinamiento, porque sentimos miedo a aceptarlo, porque sentimos culpa de aceptarlo, porque sentimos vergüenza de aceptarlo. Para mí, dentro de mi experiencia personal, parte de ese adoctrinamiento es creer que lo único que es válido es la ciencia occidental, y eso que mis papás, lo que te digo, eran holísticos y se alimentaban, se nutrían de otras fuentes de conocimiento, de otras formas de ver la vida, pero yo sí sentía, no sé si por el colegio o por el ambiente, pero yo sí sentía como que el hecho de que la ciencia era Dios y ley era un acuerdo muy predominante en mi vida. Y luego cuando empecé a experimentar otro tipo de conocimientos, o incluso cuando me aproximaba a mis papás con estos otros tipos de conocimiento, o cuando yo hacía yoga, porque desde los 5 años practicaba yoga y danza árabe, y bueno, cuando tenía estas prácticas también hice kung fu. Entonces cuando tenía estas prácticas yo tenía esta conciencia de esto es algo que se oculta, porque el discurso oficial, porque lo aceptado es solo lo que está respaldado por la ciencia, es eso lo que es normal, todo lo demás es anormal y es mentira, y entonces es fantasioso y por tanto es raro. No sé, yo tenía esta idea y sé que no es algo propio mío, sino que es algo que aprendí a punta de miedo y de culpa y de vergüenza.
pero también creo que este adoctrinamiento, sobre todo en Latinoamérica, y ahí sí voy a generalizar, aquí en Colombia, está muy marcado también por el catolicismo. Entonces puede que a mí me haya pasado eso con la ciencia, que igual viene como de esta idea occidental de la vida, pero a otras personas les pasó más con el catolicismo, con todo lo que no sea católico es malo, todo lo que no sea católico viene de lugares oscuros de la tierra, todo lo que no sea católico debe ser castigado. Y si vamos al lado histórico, aquí si hay algún historiador y lo estoy diciendo mal, por favor díganme en comentarios, pero esto surge como de libros que he leído que tienen ese marco histórico de análisis y es lo que ahorita en redes de witchcraft se denomina la herida de la bruja y es el hecho de históricamente la Iglesia Católica y el Imperio Romano exterminó a miles de culturas que tenían creencias cosmogónicas diferentes, que tenían cosmogonías distintas, distintas visiones del mundo, distintas visiones de la divinidad, distintos dioses, distintos rituales, en fin. Y estas exterminaciones no fueron algo que sucedió una vez, sino que sucedió muchas veces a lo largo de distintos siglos en distintos territorios. Y es también lo que vivimos aquí en el territorio latinoamericano con la Iglesia Católica Española, cómo colonizaron a las tribus indígenas que estaban en ese territorio y cómo los adoctrinaron, borrando sus creencias, sus cosmogonías, su cultura para imponerles el catolicismo. Y esta memoria que todos compartimos es una memoria muy dolorosa y es una memoria de trauma. Es una memoria que nos dice, si yo me salgo de este marco de creencias oficial, me van a torturar. Si yo me salgo de este marco de creencias oficial, va a pasar algo muy malo conmigo o va a pasar algo muy malo con mi familia. Y creo que esta memoria colectiva no la debemos tomar a la ligera, pero tenemos que aceptar que está allí, que nuestra resistencia a aceptar el discurso o la narrativa mágica, al ver la vida como un todo, al ver la tierra como un todo, al vernos parte, al sentirnos parte de ese todo, al entender que ese todo es armonioso, que ese todo es amor, que ese todo es luz, que al resistirnos a ver, a creer, a realmente encuerpar esta noción de la vida, estamos al mismo tiempo retando esa memoria traumática que nos dice, donde tú hables así, donde tú creas eso, donde tú hables desde ese lugar, el discurso oficial, las instituciones oficiales, te van a hacer daño. Y la herida de la bruja me teje un puente hacia la tercera razón por la cual creo que nos resistimos a la magia de la vida, que es la culpa, la insuficiencia y la vergüenza. Quiero comenzar por la insuficiencia porque el sentimiento de no merecer cosas bonitas o cosas buenas surge de la sensación de insuficiencia o de la herida de insuficiencia. Y muchas veces yo he sentido como que mi resistencia puede que sí tenga esta cosa del adoctrinamiento y sin duda también tiene el hecho de que no estoy constantemente en una conexión íntima con la magia de la vida porque mi atención, igual como la de todos, está fragmentada por los entornos digitales, pero siento que a veces lo que me pasa es que siento esta sensación de sublime, siento esta sensación sublime, estoy ante una sincronía, estoy ante un atardecer, estoy tranquila recibiendo el sol, siento que incluso me pasa con cosas que normalmente no catalogamos como por fuera de lo común, como el amor de pareja. Me pasa que estoy siendo amada por mi esposa, estoy siendo contemplada, estoy siendo vista, estoy siendo conocida por ella o por mis perros o por mi mamá. Y cuando siento esta gracia, este amor que se siente más grande que uno, esta alegría, el sentir, wow, soy muy bendecido, soy muy bendecida y esto es un milagro y la vida es mágica. Cuando siento eso, como que algo dentro de mí dice, esto no nos cuadra,
esto no tiene sentido con la idea que dice que no merecemos cosas lindas, o esto no tiene sentido con la idea que nos dice que la vida es acerca de esforzarnos constantemente, acerca de sacrificar, acerca de sufrir, o el que esto sea verdad, que todo este amor, que toda esta bendición, que toda esta fortuna, que toda esta magia sea verdad, va en contra de lo que nos dijeron, que es que debes sentir vergüenza si disfrutas, debes sentir vergüenza si estás amando a otra persona de tu mismo género, de tu mismo sexo, debes sentir vergüenza si estás endiosando a la naturaleza en lugar de, no sé, las figuras católicas tradicionales. Y aunque dije que iba a empezar por la insuficiencia, acá ya nos metimos al rancho de la culpa y la vergüenza, pero más o menos te describí cómo se ve eso para mí, el que la culpa y la vergüenza y la insuficiencia sean como narrativas dentro mío, que no son ni siquiera narrativas mías, porque podríamos argumentar, ah, claro, te sientes insuficiente porque viviste X y Y trauma, pero siento que en este caso, cuando quiero hablar de la magia de la vida, estoy hablando de algo que es colectivo, de una herida que compartimos todos. A todos nos dijeron que éramos insuficientes independientemente de nuestra historia de vida y de que hubieran habido hechos específicos que generaron esa herida en nosotros. En general, el hecho de que haya jerarquías verticales que nos digan unos valen más que otros por el color de piel, por el dinero, por el tipo de inteligencia, por el género, por la belleza, ha hecho que la mayoría de nosotros tengamos esta sensación de insuficiencia muy fuerte. El hecho de que la mayoría de sociedades hayan sido construidas a punta de adoctrinamiento y sobre todo aquellas que fueron construidas en el catolicismo, tenemos esa sensación de culpa muy instaurada y muy esta sensación de culpa en cuanto a disfrutar, en cuanto a ser, en cuanto a habitar con gozo el cuerpo, habitar con gozo la tierra. Y siento que la vergüenza, que tanto culpa como vergüenza son emociones sociales, entonces cumplen una función social y por eso han sido usadas para controlar las masas. Eh, la vergüenza surge mucho cuando ya estamos habitando el gozo de la magia de la vida, ya la estamos aceptando y de repente surge como un último recurso de esas creencias, de esos discursos, para decirnos, hey, recuerda, nadie más está sintiendo eso, eso no se puede sentir, y menos desde esa narrativa volada y fantasiosa. Y entonces sientes como que esa expresión de ti, esa forma de habitar la vida, es algo por lo que deberías sentir vergüenza. Y por último, esto que acabo de decir de la vergüenza me lleva a la cuarta razón por la cual creemos que no merecemos, por la cual nos resistimos a aceptar la magia de la vida o evadimos la magia de la vida, y es el miedo a la muerte y el miedo a la locura. Y esta es una respuesta más obvia, así que la voy a decir más corta para que este podcast no dure 3 milenios, pero dime en comentarios si te gustan más los podcasts largos o los podcasts cortos. Sé que hoy no puede durar 3 milenios porque, ay, te quiero contar, porque nos cancelaron el contrato de arrendamiento. Bueno, no lo van a renovar el contrato de este apartamento en el que estoy. Y yo llevo ya varios meses manifestando una casa campestre, soñando con una casa campestre, porque quiero que mi perrito, que tiene 10 años, pueda estar libre en un jardín, pueda estar tranquilo, porque es un perrito reactivo y usa bozal. Entonces no quiero que pase toda su vida de esa manera, quiero que esté libre. Obviamente nuestro espacio tiene que ser en nuestro espacio para que sea seguro, y por eso quiero una casa campestre con jardín, y llevo varios meses manifestándola. Y ahora que nos cancelaron el contrato, bueno, este es tema de otro video, que puedo de pronto ya estar en la nueva casa y decir, "Ah, manifesté la casa de mis sueños", y ese va a ser un capítulo de podcast. Marquemos, toquemos madera, pero madera de verdad, porque esto es de mentiras. Esta, que es esta madera de acá, que es bambú, toquemos madera para que salga el video, cómo manifesté la vida en la casa de mis sueños. Pero bueno,
Te digo que este podcast debe ser no tan largo porque tengo que ir a visitar casas. Hoy son las visitas a distintas fincas, a distintas cabañas. Entonces, bueno, tengo que ir a hacer eso. La cosa es, el miedo, pasemos al miedo. Vamos, Dharma, regresa de la tangente. Ok. Bueno, el miedo, la cuarta razón por la cual nos resistimos o creemos que no merecemos la magia de la vida o que la evadimos es el miedo a la muerte primero, porque ya hemos dicho en otros capítulos que no podemos habitar a nuestro cuerpo si tenemos ese miedo a la muerte muy latente, porque habitar nuestro cuerpo es habitar la mortalidad. Así que si tenemos miedo a la muerte, no habitamos nuestro cuerpo y por tanto no podemos estar en presencia en la magia de la vida, en la vida sucediendo, creándose constantemente. Y la segunda, que sería el miedo a la locura, es otro tipo de miedo, pero claro, si nos dijeron esto es lo oficial, esto es lo objetivo, esto es lo cuerdo, todo lo que está por fuera de este discurso es malo, es irracional, es locura, tenemos este miedo constante a caer en locura si creemos cosas diferentes. Pero el miedo a la locura también es un miedo primario que tengo que explorar más porque es algo que tengo muy presente en mi vida y mi psicóloga lo sabe. Em, Creo que tiene mucho que ver con la herida de la bruja e igual la locura es la caída de la energía femenina, es la energía femenina en sombra, entonces también tiene que ver mucho con la forma como nos relacionamos con nuestras emociones, con nuestra capacidad de gestión emocional. Siento que es algo más grande que nos atraviesa a todos, pero sin duda nos da miedo narrar la vida de forma mágica y endulzarnos en el gozo de percibir la vida como un milagro, porque eso se sale del discurso oficial y porque creemos que entonces eso es locura. Pero si lo pensamos bien, es más locura, sin duda, es más locura saber, o sea, como es más locura vivir aislados de la magia de la vida, es más locura no ver la magia de la vida, es más locura no percibir, o sea, es que es algo real, la naturaleza nos está mostrando todo el tiempo que es mágica y esa magia sí la podemos definir en términos biológicos, en términos genéticos, en términos matemáticos, pero está ahí el orden perfecto, la creación continua, el cambio constante, la sincronía, la sinfonía está ahí, no es algo que nos inventamos, no es locura. Lo que es locura es no verlo, no aceptarlo. Por ello, damos paso a la respuesta de la pregunta ¿por qué merecemos la magia de la vida? Y la respuesta es simplemente porque estamos vivos, porque la magia existe dentro de nosotros y porque si aceptamos la magia dentro de nosotros vamos a ver la magia dentro de los demás y vamos a vivir una vida más amable con nosotros, con la tierra, con los otros seres. Punto final, se acabó el podcast. No, mentira. Lo que quiero decir en esta parte es porque estamos vivos, porque si lo que sucede ante nuestros ojos es magia, es este orden perfecto, es esta sincronía, ¿qué sentido tiene no aceptarlo si está sucediendo ante nuestros ojos, ante nuestra nariz, ante nuestros oídos, ante nuestra piel, ante nuestro cuerpo? ¿Qué sentido tiene no aceptarlo? ¿Qué sentido tiene resistirnos si es algo que ya es, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro, ¿por qué no lo merecemos? Si estamos aquí en la tierra, en el cuerpo, y es esto lo que es la vida, es esta magia, es esta sinfonía, es esta sincronía, ¿por qué? ¿Qué sentido tendría que estemos aquí y que no merezcamos la esencia misma de la experiencia en la tierra, la vida misma? No tiene sentido, estamos vivos y eso justifica, estamos vivos y esa razón suficiente por la cual merecemos estar aquí. Y como estamos aquí y aquí lo que sucede es la magia de la vida, pues por tanto merecemos la magia de la vida porque estamos vivos. Luego, la magia existe dentro de nosotros y existe dentro de los demás. Claro, porque si la magia de la vida es este orden de la vida, esa magia creó nuestro cuerpo, esa magia mantiene a nuestro cuerpo con vida, esa magia permite que nuestro cuerpo tenga una mente, que nuestra mente tenga un cuerpo, esa magia permite la conciencia, esa magia permite la selva, esa magia permite todo, esa magia es todo.
esa magia está en ti, esa magia está en mí. Entonces merezco esa magia porque simplemente es lo que soy y merezco ser lo que soy y tú mereces ser lo que eres, no es más. Obviamente si yo veo la magia en ti, que también es este concepto eh, del misticismo cristiano que me gusta mucho y es amar al prójimo como te amas a ti mismo, porque aquí nada en contra de Cristo. Cristo fue un super maestro que todavía tengo que profundizar más porque siento que he estudiado más a otros maestros que a Cristo, pero si yo veo la magia en ti, como veo la magia en mí, si yo acepto la magia en mí, como acepto la magia en ti, si yo veo la magia en la vida, en la tierra, como acepto la magia en mí, entonces inevitablemente vamos a vivir una vida más amable porque yo veo a Dios en ti y tú ves a Dios en mí y vemos a Dios en toda la creación. ¿Cómo no vivir una vida más amable si estamos en Dios y todo es Dios? Así que después de haber hecho este recorrido, tenemos más que claro que es importantísimo que aceptemos la magia de la vida, que la reconozcamos en nosotros mismos y que la reconozcamos en los otros seres y en la tierra misma. Por eso vamos a ver 3 pasos sencillos, prácticos, que vas a poder usar desde hoy para aceptar la magia de la vida o para sumergirte en la magia de la vida, bien sea porque tuviste una sincronía o algo, un hecho sublime y te notas a ti misma, a ti misma, distrayéndote ante ese hecho o evitándolo, o bien sea porque sientes que estás súper desconectado, desconectada por la economía de la atención o por cualquier otro motivo y entonces necesitas conectar cualquiera de esos motivos. Este ejercicio te va a servir para conectarte con la esencia de la vida, básicamente. Y entonces también conectarte contigo, conectar con tu magia y conectar con la magia de los demás y por eso conectar también con Dios. El primero de estos 3 pasos es el mantra, el segundo es la percepción sensible y el tercero es la regulación somática. El primero y el tercero son puntos que van a depender de ti, de lo que te guste a ti, de lo que te funcione a ti. Cada persona es un mundo. Entonces, el primer punto que es mantra es el tener un mantra como una frase fantástica, una frase mágica que te permita abrirte a aceptar la magia de la vida. Para mí puede ser acepto de una vez por todas que la vida es mágica, puede ser acepto la magia de la vida, puede ser merezco la magia de la vida, puede ser cualquiera de esas frases, pero la idea es que tú formules tu propia frase, esa frase que te recuerde que mereces la magia de la vida, que te recuerde que en aceptar la magia de la vida reside la clave de una vida amable. Entonces la puedes escribir, puedes consultarla después de meditar contigo mismo, contigo misma y consúltala con tu cuerpo, o sea, como que repite distintas frases y siente cuál en tu cuerpo se siente como una apertura y esa va a ser tu frase, tu mantra para conectar contigo, con tu magia, con la vida. El segundo punto, que no depende de la individualidad, sino que es algo que compartimos todos, es la percepción sensible. Y la percepción sensible es un concepto del doctor Peter Levine, que es uno de los doctores que estudiamos para formular las herramientas de sanación y de gestión emocional en hierbabuena, yoga y bienestar. Y el doctor Peter Levine estudia la sanación del trauma, es uno de los voceros de las nuevas teorías de la sanación del trauma. La percepción sensible básicamente se refiere a esta capacidad, esta sensibilidad que tenemos de percibirnos corporalmente en el aquí y en el ahora, de percibir nuestro entorno sensorialmente y corporalmente en el aquí y en el ahora. Entonces, al final creo que a modo de conclusión te voy a poner un ejemplo, pero es en el día a día hacemos las cosas, la mayoría de personas, en automático, incluso si somos personas muy conscientes porque tenemos otro tipo de cerebro, como es mi caso con el autismo,
es decir, que filtramos menos la información, entonces hacemos menos las cosas en automático. Bueno, no la información, sino los estímulos. Entonces hacemos menos las cosas en automático, igual hacemos miles de cosas en automático. Y cuando hacemos las cosas en automático y a esa ecuación le sumamos el hecho de que tenemos este celular en donde entramos en un espacio bidimensional a nivel sensorial, eso nos da como resultado que habitamos gran parte de nuestro día sin estar en nuestro cuerpo conscientemente, sin sentir nuestro cuerpo y nuestro espacio conscientemente, sensorialmente. Entonces, los pasos, el método que te estaba enseñando para volver a conectar con tu magia, con tu cuerpo, con la vida es primero el mantra, merezco la magia de la vida. Segundo, la percepción sensible, que es el sentir tu cuerpo en el aquí y el ahora y el sentir el espacio en el aquí y en el ahora. Y eso empieza con la sensación de apertura que te da el mantra, porque tú dices, bueno, elegiste ese mantra justo porque te generaba esa sensación de apertura. Entonces yo repito, merezco la magia de la vida y siento que se me abre un poco el pecho, que se me abre un poco la garganta, y siento que la cadera se relaja y siento que la respiración quiere ir más lento y a la vez percibo una tensión que tengo en el omóplato izquierdo. Bueno, como que te vas yendo por las sensaciones de tu cuerpo y una vez sientes que ya abarcaste hasta donde sea cómodo las sensaciones de tu cuerpo, abres los ojos y miras las sensaciones de tu ambiente. Hueles conscientemente tu espacio, observas conscientemente tu espacio, sientes con las manos conscientemente tu espacio, sientes el clima de tu espacio. Y ese sería el segundo paso, la percepción sensible. La percepción sensible también puede ser percepción a nivel de pensamientos y conciencia. Dentro de mi experiencia, por cómo soy yo y mi tipo de cerebro, es más fácil dejarlo en sensaciones corporales, pero si tú quieres también puedes percibir tus emociones y pensamientos. Solo que siento tus emociones y pensamientos, no, tus pensamientos. Siento que cuando percibimos nuestros pensamientos es más fácil irnos por las ramas de los pensamientos y irnos de nuestro cuerpo, para mí, pero si a ti eso no hace que te vayas de las sensaciones de tu cuerpo, puedes hacerlo también a nivel de pensamientos y ligas como estoy pensando esto y eso me hace sentir tal cosa en mi cuerpo. Por último, después de haber vivido la etapa de percepción sensible, para mí es necesaria una regulación somática, es decir, una regulación del cuerpo, del sistema nervioso a través del cuerpo. Aquí es donde te digo que al igual que el mantra, debe ser muy lo que te sirva a ti, lo que te funcione a ti, porque todos los cuerpos, o sea, sí, nuestros cuerpos se parecen, son, tienen el mismo diseño, pero nuestras historias son distintas, nuestras nuestras esencias son distintas, entonces el clima, el ambiente en el que estamos es distinto, entonces, la regulación somática se puede ver distinta para cada persona. En Hierbabuena, cuando hago los procesos de mentorías, en donde les brindo a ustedes las herramientas para regularse en el día a día, para transformar sus retos en posibilidades, en oportunidades, para transformar los bloqueos en energía, cuando les doy estas herramientas, eh, siempre les pregunto por lo que les gusta o lo que no les gusta, siempre les pregunto por lo que ya hacen, por lo que desean hacer, siempre trato de indagar en lo que me cuentan, en sus historias, en su forma de escribir los síntomas y los problemas, trato de descubrir cuál sería esa forma, esa herramienta que realmente resuena con cada uno de ustedes, que realmente va a ser fácil de usar en el día a día, que realmente va a hacer clic con lo que necesitan, no solo que la herramienta sea diseñada racionalmente como algo que sirve anatómicamente y fisiológicamente para lo que ustedes necesitan, sino también que sea lo que va con su esencia, para que así no haya esa resistencia extra a usar la herramienta.
Es como que la herramienta somática tiene que estar en el mismo lenguaje de tu cuerpo en específico, de tu esencia en tu cuerpo. Entonces aquí todo lo que sea regulación va a ser aquello que te permite regresar a la calma. Estamos hablando de cosas que sean no autodestructivas y normalmente son cosas sencillas, como usar una cobija peludita, como poder oler algo que te gusta, como usar una respiración parasimpática, que es inhalar 2 veces y exhalar lento por la boca, como los puntos de activación del nervio vago. Uno de ellos es meter el dedito en la oreja y jalar hacia abajo. Otro es masajear los lóbulos de las orejas de forma alternada, un lóbulo, luego la otra, luego el otro. Hay miles de herramientas de regulación somática y aquí tú tienes que escoger la que más te sirva. Una de las más sencillas es ver por la ventana si hay naturaleza, recibir el sol, oler, tener contacto con una planta, estar con nuestras mascotas un momento, acariciando, oliendo, sintiendo. Todo lo que te permita generar calma a través del cuerpo cabe dentro del título de regulación somática. Y esos serían los 3 pasos para conectar, reconectar con tu magia y con la magia de la vida. Si sientes que estás en una etapa donde la resistencia a aceptar la magia de la vida es muy grande, yo te sugiero que desarrolles una práctica diaria, que escojas tu mantra, que escojas tu herramienta de gestión somática y que hagas tus 3 pasos, mantra, percepción sensible y regulación somática, todos los días. Si no, cada que quieras, cada que lo sientas. Y si te animas, si te comprometes con este ejercicio y lo practicas durante una semana y después de una semana notas los resultados, por favor vuelve a este video y cuéntame en comentarios o mándame un mensaje por Instagram y cuéntame tu experiencia, porque tu experiencia va a inspirar a otras personas a seguir la práctica. Um, y para mí, más allá de decir, ay, es que mi ejercicio, lo que yo planteé funcionó, porque nada que ver, esto surge de sabidurías que no son mías en el sentido de, ni siquiera son del doctor Peter Levine o de los nuevos doctores de sanación del trauma. Esta sabiduría ya estaba antes de la colonización, estaba en culturas ancestrales. Entonces, más que eso, es porque yo estoy segura de que si todos practicamos, que si todos estamos conectados con el amor, con nuestra magia, que vemos el amor y la magia en otros, que vemos el amor y la magia en la tierra, vamos a construir sin duda un mundo más amable. De modo en que, en conclusión, no aceptamos la magia de la vida porque tenemos la atención fragmentada y nos cuesta habitar en el presente, porque nos adoctrinaron desde unas creencias, unos discursos que nos alejan de esa presencia, que nos alejan de la experiencia humana y que nos cargaron con culpa, miedo y vergüenza. Entonces tenemos miedo a la muerte y a la locura y no la aceptamos, nos resistimos, la evadimos a pesar de que la merecemos, solo porque estamos vivos y porque esa magia simplemente es en esta experiencia vital, porque la magia de la vida es la vida sucediendo a cada instante, constantemente en cambio. Ha sido un honor y un gusto para mí acompañarte, hablarte, conversar contigo en este episodio de Florece en el Intento. Toda la información surge de mis autoobservaciones y de mis conversaciones con mi alma y con mis guías espirituales. Te agradezco muchísimo por ser parte de este florecer y cuéntame en comentarios cuál es esa forma más fácil en la que tú conectas con tu magia y en la que tú conectas con la magia de la vida. Cuéntame si cantas, cuéntame si bailas, cuéntame si pintas, cuéntame si haces matemáticas, cuéntame si estás haciendo química, cuéntame si estás hablando con tu abuelo o con tu abuela. Cuéntame cuál es esa cosa que fácilmente te hace conectar con tu magia y con la magia de la vida.
Y no te olvides de darle al botón de suscribir si quieres seguir siendo parte de este florecer. Si escuchaste el episodio, si no viste mi carita y mi outfit monotono con pañoleta azul, puedes ir a YouTube y también suscribirte al canal para que cuando quieras puedas ver la versión en video que tiene subtítulos para que no te pierdas ciertas palabras. Y no te olvides, florecita, florece en el intento. Te mando un abrazo de oso. Sabes que te quiero un montón. Muchas gracias.